Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de ahora. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Profe, Les recuerdo que sí, ¿querías decir algo, Enrique? sí, Ok. en ese cuadro amarillo, en el Sí, inciso B de la primera parte de la introducción, sí, dice que hay que hacer el análisis del café, así como el de los precios del petróleo. Y más abajo, en esa misma información, en la sección de actividades, usted comparte dos links donde podemos ver información sobre el café y sobre los precios del petróleo. sí. En Yo, esa parte, dice que, bueno, que hagamos el análisis de una o de otra cosa, pero en el cuadro amarillo como que deja implícito que son los dos análisis. Eso me confundió un poco. Gracias por el comentario, Enrique. Van a ser dos análisis, Enrique, ¿sí? ¿Tú qué profesión tienes, Enrique? Estoy en matemáticas. Matemáticas, ok. Este, puedes tomar, puedes tomar la información que esto fue coincidente, que el año pasado fue pura coincidencia, que los precios del petróleo, el tema siguiente es del capítulo 4, que habla de las fuerzas del mercado. En el fondo es cómo se determinan los precios y cómo se mueven. Entonces, con base a la información de abril del año pasado, yo quiero que me expliques por qué se derrumbaron los precios, ¿sí? El que quiera, entonces ese es un análisis y tú me explicas, Enrique. Y en el segundo, puedes tomar el mismo, el del petróleo, pero ahora del 2021, que fue un movimiento diferente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces van a ser dos. Ya bien sea precios del petróleo 2020 y precios del café, o bien precios del petróleo en 2020 y precios del petróleo en 2021. Este, con tu observación les voy a enviar un mensaje por CIPI que tomen en cuenta que son dos, en el fondo al principio yo nomás tenía precios del café y precios del petróleo, pero como a principios de este año, curiosamente, los precios se movieron, entonces pueden hacer dos análisis de petróleo, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Ok, Enrique? sí, entonces en el Dos. reporte número 1 es ambos análisis, el precio Eh, del café y los precios del petróleo. no, no, o sea, el precio del café, Enrique, si lo vas a tomar. Ah, ok. O Eh, bien precios del 2020, Enrique, uno, ¿verdad? Dos, precios del 2021. Cualquiera de los dos. Sí, Ok, muchas gracias. sí, pero dos. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Estoy viendo aquí en subir evidencias del reporte, dice el viernes 20. En cuanto termine la clase, yo les voy a modificar y lo vamos a poner martes. Creo que va a ser martes 24, ¿verdad? Generalmente me ha funcionado muy bien el CIPI, ¿eh? Este, Recuerden que yo estoy más allá de la tercera edad y me acabé de familiarizar y en verdad es mucho apoyo. El CIPI ha funcionado muy bien, ¿eh? Intentemos. Intentemos, Daniela, vía CIPI, ¿verdad? Comunicarnos y retroalimentarnos. Y la plataforma de Virtuami
pues es muy buena, ¿verdad? Es muy, muy buena. Y el apoyo que le das a la UAM. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario? Entonces, les recuerdo que estamos en la segunda semana, estamos terminando de ver, vamos a ver las preguntas de repaso y los problemas del capítulo 2. Y la semana que entra vemos las fuerzas del mercado, que es donde el libro de texto nos permite entender cuál es el nivel de los precios y por qué se mueven los precios. Yo aquí en el Virtuami les puse un link. Recuerden que yo me dedico a cuestiones de salud y medicamentos. Ahí les puse, por ejemplo, este link del mercado de los medicamentos en Estados Unidos. Y hay una asociación americana que dice asegurando nuestro acceso y los ahorros, ¿verdad? Entonces, estos son los datos del 2020. Es el reporte. En este documento, los que les interese el tema, pues ahí pueden profundizar. En el siguiente vamos a hablar de oferta y demanda. Vamos a hablar de oferta y demanda. Y entonces, en el caso del mercado de medicamentos americanos, entonces, si se quita una barrera como es la patente, entonces puede haber una mayor oferta. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una mayor oferta? Entonces, este país es muy curioso, tiene cosas muy buenas como el hecho que gana las Olimpiadas. Afortunadamente le cuesta cada vez más trabajo ganarlas porque hay más atletas, ¿verdad? Pero lo que se van a encontrar es que en el caso del mercado americano se emiten 4 billones de recetas para los 300 millones de americanos. Y lo que pueden ver a un lado de ella es que el 90% de estas recetas son genéricas. Son genéricas. Entonces, esto es muy importante. Yo les he dicho que su profesor Raúl Molina tiene diabetes más o menos desde hace 12 años. Y cuando empecé mi tratamiento, pues el primer mes tomé lo que el médico me dijo, un medicamento de marca, pero yo siempre reflexioné que debería de haber genéricos porque eran medicamentos viejos y efectivamente ya no tenían patentes, ¿verdad? Entonces, frecuentemente voy con el doctor Simi a comprarme los lunes mi medicamento porque ya es para toda la vida y pues es sustancialmente más bajo, ¿verdad? Entonces, aquí les dice, dado que hay la opción genérica, entonces se ahorran 313 billones. Pero me estoy adelantando al tema que vamos a ver el martes que entra. El martes que entra. Que es cómo funcionan los mercados y pues el mercado funciona, ¿verdad? Entonces, si lo queremos cambiar, si se nos alzan altos los precios, entonces veamos cómo operar a través del mercado. ¿Alguien tendría idea de que el 90% de las
recetas americanas fueran en genéricos? ¿Alguno de ustedes se hubiera imaginado este dato? Pues no, porque la mayoría creemos que tienen los negocios con las grandes farmacéuticas, ¿no? Sí, Sobre todo las que están en Suiza. de hecho, curiosamente, en esta industria farmacéutica, los americanos son líderes, ¿eh? Junto a los suizos, y posiblemente ingleses y franceses, ¿verdad? Pero los americanos son líderes. Ahora han visto ustedes el caso de Pfizer, ¿verdad? Pero la presión del consumidor americano, no todo el mundo son ricos, ¿verdad? Y entonces se preocupan de cómo hacer mejorar el valor de sus ingresos. Y una de esas cosas es bajando el precio, ¿verdad? Y eso lo van a lograr con genéricos, ¿ya? Que espero yo lo detallemos con más cuidado con el marco teórico que vamos a ver el martes que entra, ¿verdad? Pero sí es un dato muy, muy interesante, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver las fuentes, ¿verdad? Afortunadamente ahora ustedes les toca vivir con los desarrollos de Google y otras compañías y se puede hacer este tipo de juegos, ¿verdad? ¿Algún comentario más que quieran hacer? Entonces, vamos a regresar al libro de texto. Les voy a compartir el libro de texto. Les voy a compartir el libro de texto. Bueno, antes de pasar a los problemas, ahí su libro de texto les trae en la página 32 la economía del presidente Obama. Les dice una visión de innovación, crecimiento y empleos. El presidente Obama presentó su visión de innovación, crecimiento y empleos de calidad hace unas horas. El plan del presidente se basa no solo en la tradición estadounidense del espíritu emprendedor, sino también en las tradiciones del pensamiento económico. Keynes, un gran pensador y que lo vamos a ver en el siguientes dos temas. Él habla de que el Estado tiene que intervenir cuando hay fallas, ¿sí? Y en este tiempo que se hizo este libro, estuvo la gran crisis del 2008. Ahorita de vuelta volvemos a tener otra crisis profunda, ¿verdad? Y dice, como Keynes dijo, en épocas raras de crisis económica y financiera, en las que la mano invisible de la que hablaba Adam Smith deja de funcionar por un tiempo, se hace más importante, acuciante, la necesidad de que el gobierno asuma un papel más activo. Aquí en este recuadro también les dice que la parte tecnológica es muy importante. Recuerden que para desarrollar tecnología se requieren buenas universidades. Ustedes entraron a una universidad muy rara en la Ciudad de México, que la formación matemática es muy fuerte, y la formación en ingeniería y en salud y en el área de sociales es muy relevante ya a nivel nacional. Y lo que les dice ahí al final es que el desarrollo va a venir por innovación y tecnología, ¿no? Entonces, en el recuadro les dicen la tecnología de información, donde queda un enorme potencial de crecimiento. Este libro se hizo en 2008, pero vean lo que ya dice, las tecnologías de ciencias de la vida. Ahora que atravesamos por esta crisis sanitaria, por lo importante que resulta los trabajos en salud, en ingeniería biomédica y todo este tipo de cosas, donde los descubrimientos realizados en los institutos nacionales de salud y los centros de investigación de todo el país tendrán repercusiones muy profundas
no solo en la salud humana, sino en el ambiente, la agricultura y una variedad de áreas. Energía, la cuestión ambiental. Les sugiero que cuando tengan tiempo, analicen este recuadro. ¿Algún comentario sobre lo que les acabo de presentar de Obama? No, profesor. Ok, entonces vamos a pasar a las preguntas. Recuerden que de cada capítulo yo les estoy pidiendo al menos siete preguntas y 7 problemas, ¿verdad? Les quisiera trabajar la pregunta 6. Dibuje y explique una frontera de posibilidades de producción para una economía que produce leche y galletas. Entonces ponemos leche en el eje vertical, galletas en el eje horizontal. Y ponemos nuestra curva de transformación, ¿verdad? ¿Qué le sucede a esta frontera si una enfermedad mata a la mitad de las vacas? ¿Alguien quisiera participar, por favor? Se hace más pequeña, ¿no? O sea, se desplaza a la izquierda, ¿sí? ¿Sí, Raimundo? ¿Va? Yo me imagino Entonces, que como que se aplana, ¿no? Porque ya no puede producir tanta leche, pero sí puede producir muchas galletas, ¿no? Entonces sí. como que se alarga, por así decirlo, hacia la derecha. Entonces, si recuerdan, voy a pasar voy a pasar la frontera. Ahí la figura 3. Entonces, si la inicial fuera la roja, entonces lo que está pasando en galleta no se va a cambiar, ¿verdad? Entonces se está desplazando hacia adentro. ¿Sí? ¿Sí les queda claro lo que está pasando? Sí, profesor. Ok, ¿qué quieres comentar? México 2021 y 2020. ¿Qué está pasando con la pandemia en términos económicos? O sea, usando, Miguel, la curva de transformación, primero, ¿te ayuda esto para entender qué está pasando con la economía, Miguel? O sea, te estás desplazando. Antes tenías más capacidad productiva, ahora te regresas para atrás. ¿Sí? Y luego, si les regreso yo al otro modelo que vimos, les voy a regresar al otro modelo. Aquí estábamos hablando, si las familias se les ha reducido su capacidad de gasto, van a comprar menos cosas. Y entonces las empresas van a recibir menos ingresos. Las empresas van a contratar menos trabajadores, o sea, va a haber menos salarios, que van a llegar menos salarios a las familias. ¿Sí les queda claro? Sí. Que eso es lo que nos está pasando, ¿verdad? Porque se cayó la economía. Recuerden que aquí en los mercados se fijan los precios, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Que es otro problema porque ¿por qué suben los precios? ¿Verdad? ¿Por qué suben los precios? ¿Alguien más quisiera participar con lo de la pandemia y lo que le ha hecho en términos de la curva de transformación? Pero entonces sí les queda claro, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con nuestro libro de texto. Yo les decía que
La forma como vamos a trabajar, bueno, pues es a través de esta retroalimentación que ustedes van a tener con las preguntas de repaso, con un café en su casa. Y ya lo que viene, que es creativo de ustedes, tienen que escribir, tienen que poner objetivos. Mi objetivo es analizar 2020 de los precios del petróleo, y sacar sus conclusiones. Yo María, yo Raimundo, yo Enrique, yo Alan, opino esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer. La otra actividad, que es la mitad de su calificación, pues es esto que estamos haciendo, ¿verdad? Nos hace la pregunta 7. Describa la idea de eficiencia utilizando la frontera de posibilidades de producción. ¿Alguien quisiera participar, por favor? ¿Dónde vemos la eficiencia? Pues la eficiencia sería alcanzar como el punto máximo entre la frontera, ¿no? Cualquier punto de la frontera, ¿sí? O sea, cualquier punto de la frontera, porque ahí se están usando todos los recursos de una manera adecuada que nos permiten llegar hasta el punto F o hasta el punto A, ¿sí? Entonces, estos son puntos eficientes. ¿El D es eficiente o ineficiente? Ineficiente. Ineficiente, ¿verdad? No se usan los recursos, tenemos más capacidad de producción, ¿verdad? Ahorita hablando México 2021, hay mucho recurso humano desempleado, hay muchas fábricas trabajando a medio gas, entonces todavía tenemos un amplio margen para crecer, ¿sí? Y el inciso C es inalcanzable con los recursos que tenemos. Va a ser alcanzable cuando por desarrollo tecnológico desplacemos nosotros la curva hacia afuera, ¿verdad? Hacia la derecha. Entonces regresamos a las preguntas. Aunque no, la 8 no es obligatoria, ¿cuáles son las dos ramas en las que se divide la economía? ¿Alguien quisiera participar? Rodolfo. ¿Podría ser la microeconomía y la macroeconomía? Microeconomía y macroeconomía. Sí, Eliseo, gracias, ¿verdad? Entonces, la micro ve la forma, la conducta del consumidor, Raúl Molina, de una empresa como Yale que está allá afuera de la UAM, ¿sí? Esa es la micro. Y la macro es el análisis agregado. ¿Cuál es la magnitud de la economía mexicana? ¿Cuál es el crecimiento de toda la economía mexicana? ¿Ya? Entonces, esas son las dos. La pregunta de repaso número 5. Mencione alguna interacción económica que no está incluida en el diagrama simple que pusimos de flujo circular. ¿Alguien quisiera participar? Miguel Eduardo, ¿alguna opinión? ¿O Ilse? No sé si sea como que esté bien o esté mal, pero serían los empleos informales. No, ahí estás hablando, simplificando nomás, las empresas y las familias. Por ejemplo, no metimos de momento al gobierno, ¿verdad? Entonces, es otro actor muy importante en la economía, ¿sí? Entonces, puede ser el gobierno, ¿sí? Y tampoco estamos hablando de la parte externa del comercio internacional,
¿Sí? Entonces, dado que este es curso introductorio y era el capítulo segundo, bueno, para ver cómo es la relación en el mercado, pues lo vimos a través de dos grandes agentes, las familias y las empresas. ¿Verdad? Después agregamos el gobierno. ¿Les quedó claro, muchachos? Sí. Entonces, vamos a ver algunos otros problemas. La pregunta 2 dice: hay una sociedad, hay un país que produce bienes de consumo y bienes militares. Entonces ponemos pan en el eje horizontal y armas en el eje vertical y trazamos nuestra curva. ¿Sí? Lo de la cóncava no lo tomen en cuenta ahorita, hagan de cuenta que es una línea recta. Tiene que ver con el tipo de rendimientos. Cuando es línea recta son rendimientos constantes, que no siempre ocurre, ¿verdad? Entonces puede haber rendimientos crecientes o decrecientes. Los rendimientos decrecientes dan lugar a la forma cóncava. ¿Sí? Les pide el inciso B de bueno. Muestre un punto que sea imposible, ya lo habíamos comentado, el punto C, ¿verdad? Un punto que sea posible pero ineficiente. No recuerdo la letra que tenía, pero ya lo habíamos comentado. Muestren el punto de los radicales. Bueno, los radicales quisieran más ejército, pero si van a tener más ejército van a tener menos pan, ¿verdad? Yo les decía el ejemplo de Costa Rica. Bueno, ahí es conciliador, no tienen ejército, entonces pueden tener más. Entonces ahí lo pueden ustedes señalar. Vamos a ver vamos a ver la pregunta 6 dentro de los problemas. Dice que los clasifiquemos como positivas o normativas. Entonces empezamos con A de Ana. ¿Sí? A corto plazo, la sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo. ¿Esto es positiva o normativa? La afirmación. ¿Alguien quiere participar, por favor? Es positiva, profe. Positiva. Digo, es afirmativa, perdón. Bueno, sí, es cierto. Sí. ¿Por qué qué porcentaje está creciendo la inflación y qué porcentaje el desempleo? ¿Sí? Vamos al inciso B de bueno. Una reducción de la tasa a la que crece la cantidad de dinero que circula en la economía reducirá la tasa de inflación. ¿Positiva o normativa? Eso es falso, ¿no? Porque se supone que a mayor incremento de cantidad circulando de dinero en un país, su inflación aumenta. No, o sea, si logras que el dinero no crezca o que crezca poquito, Entonces no tienes inflación. sí, entonces no tienes Pero, inflación, ¿verdad? uh-huh. Sí, era exactamente, que lo vamos a ver en el capítulo 30 que yo les decía, 29. ¿Verdad? La reserva, o sea, el Banco de México debe reducir la tasa a la que crece la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Positiva o normativa?
El inciso C de Carlos. Normativa, ¿verdad? O sea, debe. ¿Sí? El inciso D de Daniel. La sociedad debe exigir a los beneficiarios de la asistencia social que busquen trabajo. ¿Positiva o normativa? ¿Cómo? ¿Algún otro comentario? Normativa. Normativa, o sea, que traten de conseguir empleo, ¿verdad? Para que no nomás dependan de la asistencia social, ¿verdad? El inciso E de Enrique, impuestos menores provocan más trabajo y más ahorro. Profesor, ¿yo puedo decir ahí? Sí, Ahí como que es un poquito raro, pero yo la verdad siento que sería normativa porque hay muchos países en los que los impuestos son muy bajos y provocan que las personas sí paguen todos paguen sus impuestos y con ese dinero sí se pueda alcanzar para los servicios, y hay en otros países en donde es alta, pero porque los mismos residentes del país son morosos y no todos pagan. sí, yo creo que la gran diferencia, tenemos un vecino que hace cosas bien, otras no me gustan tanto, pero los impuestos son bajos, ¿eh? El IVA ya generalmente 6%, algo así. En el fondo, si se lograra que todo el mundo pagara, pues habría más recursos para repartirlos, ¿verdad? Eso es muy bueno Pero lo que has en el dicho, caso sí. de países, por ejemplo, como Alemania, los impuestos son muy elevados Bueno, y eso, los impuestos, hay un impuesto al sobre consumo salud, que es el IVA y el otro impuesto es a los ingresos. En estos países, caso extremo, Noruega, Suecia, creo que tienen alrededor del 50%, pero luego lo redistribuyen, ¿verdad? Todo el mundo paga y luego viene hacia abajo. Yo creo que las mejores escuelas a nivel primaria que hay a nivel del mundo, a nivel mundial, son las de Finlandia, las de Noruega, las de Suecia, ¿verdad? Porque saben que es al inicio cuando formas, ¿verdad? Ese amor a las matemáticas, pues se forma en la enseñanza básica, ¿verdad? Entonces, eso en el caso del impuesto a los ingresos. El impuesto al consumo en México es el 16, al otro lado el 6, ¿verdad? En Estados Unidos. En- y en, el impuesto a los ingresos, yo pago alrededor del 33%, me quita el gobierno federal. Creo que en Estados Unidos anda sobre el 30, ¿verdad? O hasta puede ser que un poco menos, porque yo casi no tengo este, deducciones, ¿verdad? Como profesor no tengo lo que me quitan, ellos se quedan con ese dinero, ¿verdad? Entonces, esos son parte de los problemas que hay que tratar de entender en la economía. O sea, como yo les decía, la mayor parte los vamos a tratar en el curso, ¿verdad? Entonces, la pregunta, el 7 de los problemas. Si usted fuera presidente, ¿qué le interesaría más de sus asesores? ¿Su punto de vista normativo o el positivo? Miguel Aguilar, ¿algún comentario, Miguel? Normativo es Entonces, cuando escriban ahí, por favor, comenten. ¿Alguien más quisiera participar en esta
Roxy, ok. Profesor, Sí, yo creo que ahí serían los dos tipos de, bueno, bueno, al menos yo consideraría los dos, las dos afirmaciones, ya sean las normativas y las positivas, porque pues una me dice cómo es la realidad, ¿no? Me diría cómo está el país en realidad, y eso me ayudaría a hacerme una visión de cómo debería de estar en cierto plazo, bueno, sí, en un cierto tiempo. yo creo que son importantes las dos. Entonces, por favor, justifíquenlas. Yo no las voy a juzgar. Lo que acaba de decir su compañero, bueno, necesito tener una buena descripción de la realidad, unos buenos datos, ¿verdad? Para ver qué es lo que quiero cambiar y hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Y esto hace difícil de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Los economistas, ¿verdad? Y esa quizá es la gran diferencia en sociales con la parte de este, de las otras ciencias, ¿verdad? Que le llaman las ciencias duras, ¿verdad? Pero si tienes una buena información, para poder hacer una buena prescripción de lo que debería de hacer para corregir, ¿verdad? En en el problema 5 hay una lista de temas. Agrúpelos bajo las categorías de macro o de micro. El inciso A de Ana. La decisión de una familia acerca de cuánto ahorra, ¿es macro o micro? Microeconomía es de tomamos cuánto vamos a ahorrar, ¿verdad? El inciso C de Carlos, el impacto de un mayor ahorro nacional en el crecimiento económico. Macro. Macro. Macro, ¿verdad? Entonces, cuando veamos crecimiento en la tercer parte del curso, vamos a ver que los países que más ahorran crecen. Estos países chinitos, aparte de tener los ojos rasgados, ahorran mucho. Y entonces vamos a ver que Japón, que estaba destruido, ahorró mucho y entonces ha crecido mucho. Corea hace 30, 35 años tenía un PIB similar a mexicano y ahorita tiene un PIB 3 veces mayor. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque ahorró y entonces fortalece su sistema educativo, su sistema de investigación, fortalece su parte de salud y aparte la infraestructura, ¿verdad? Entonces, recuerden que espero que a través del curso veamos la importancia del ahorro en el crecimiento, ¿sí? El inciso D de Daniel, la decisión de una empresa de cuántos trabajadores contratar, ¿es macro o es micro? Es micro. Micro, es de una empresa, ¿verdad? El inciso B de bueno, el efecto de las regulaciones gubernamentales en la emisión de gases de los automóviles. ¿Micro o macro? Macro. Macro, ¿verdad? El inciso E de Enrique, la relación que existe entre la tasa de inflación y la cantidad de dinero que circula en la economía. Macro también. Macro, ¿eh? Entonces, recuerden que esto es lo que vamos a estar haciendo, estudiando a profundidad los marcos teóricos que les da la economía, por ejemplo, la siguiente parte para entender el funcionamiento de los mercados. Luego vemos problemas y vemos preguntas. Ah, por cierto, aquí estaba viendo en el
uno de sus compañeros del otro grupo que tengo me hizo la observación que subir las evidencias del reporte, les estoy compartiendo la pantalla, dice ahí viernes 20 de agosto. La voy a ampliar hasta el martes, que creo que va a ser 24, ¿verdad? 24 de... Sí, es 24. Sí. Ok. Yo Entonces, tengo todavía preguntas sobre por favor. eso. No se las había hecho porque pues apenas voy en la lectura 2, Ok. pero es sobre la entrega de las evidencias. Ve que usted nos dijo que leyéramos, por ejemplo, las 3 lecturas, ¿no?, que nos corresponden Sí. en este periodo, y que elaboremos un reporte. Además, o sea, como un reporte, yo creo como un control de lectura, una especie de eso. Y aparte, respondamos las preguntas y los problemas, ¿no? Del 1 al 7. A ver, Rodolfo, te voy a interrumpir. Ujú. ¿Sí? Lo que yo les estoy pidiendo, Rodolfo, Sí. es las preguntas de repaso y los problemas que acabamos de ver, Rodolfo. Ujú, ujú. O sea, y entonces aquí le pones que además es la mitad de la calificación, ¿no? La haces con un café, con el libro a un lado, que afortunadamente está disponible en la red y gratuito, ¿verdad? Entonces aquí dice subir la evidencia de la lectura 1, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Entonces, tú subes la lectura, aquí uno de sus compañeros ya la subió, y tiene fecha límite el martes 24 de agosto, ¿sí? Ujú. Y ahí que vas a poner de la primer capítulo, las 7 primero preguntas de repaso y los 7 primeros. Y después, Rodolfo, Sí. después, vamos a hacer un reporte. ¿El reporte de qué viene? Ujú. El reporte, aquí le voy a cambiar la fecha al reporte para ponerle 24 de agosto, ¿sí? Ok, sí. El reporte, ¿con base en qué cosa lo vas a hacer? Aquí tiene la información. ¿Tú qué estudias, Rodolfo? Ingeniería biomédica, profe. Ok, ingeniería biomédica. Entonces, aquí tienes caso. Yo te los puse para que no los andes buscando, Rodolfo, Ujú. ¿sí? Entonces, ahí le picas y con estas cuestiones tecnológicas sale los precios del petróleo en 2020. Para México es muy importante el petróleo, ¿sí? Ujú. Entonces, yo lo que quiero es que con base en el capítulo 4 me hagas un reporte de este problema, ¿va? Ok, ok. Tienen que ser 2 problemas, Rodolfo. Ya sea el del petróleo en 2020, porque Ujú. son muy diferentes, Ujú. o el del petróleo en 2021, y ahí tendrías 2, ¿ya? Ok, O bien el del café, ¿sí? El ok. del café y uno del petróleo, o sea, van a ser 2, Ujú. Sí, sí, sí. ¿sí? Sí, comprendo. Qué, Ok. qué bueno que preguntaste, porque así entre todos, ¿hay alguna duda en relación con lo que van a hacer? Es que yo preguntaba Sí, porque pensé que, por ejemplo, el subir evidencias de la lectura era como elaborar alguna especie de resumen de la lectura 1, por ejemplo, la lectura 1, ¿no? sí, Un resumen de los 10 principios de la economía, ¿no? sí, Rodolfo, Y que eso lo estás aparte, haciendo, que eso lo estás haciendo con base en el libro. En ajá, vez de que lo hagas muy a la libre, Rodolfo, ujú. lo haces con el cuestionario que ahí te está dando el libro. Ok, ok. Sí, esa era mi pregunta, porque Ok, justo era como
muy redundante Sí. hacer el resumen y las preguntas y No, los problemas. y ya, Entonces, qué bueno que me aclaró que solo son las preguntas y los problemas, ¿no? lo que de hecho es muy Como evidencia, importante, pues. lo que de hecho es muy importante para mí es el reporte, porque ahí tú vas a tener que analizar y vas a tener que decirme, tienes que explicarme por qué cayeron el precio del petróleo en 2020, ¿sí? Ok, O sea, tú me vas a explicar a mí, ok. con base en lo que aprendiste en el capítulo 4, Claro. ¿sí? Y luego me vas a poner al final de cuentas, Rodolfo concluye esto, María concluye esto, ¿sí? Ok, Alan concluye esto, Eliseo concluye esto, ¿sí? Eso es lo que quiero, Rodolfo, ok, pues, ¿sí? muchas gracias. Ahora sí. Lo otro es con base en el libro, Sí, claro. ¿verdad? Estás Y ya el sentado, otro es un análisis sí, hecho un por mí. análisis, sí, que esa parece sencillo. Ahorita en el primero son dos, ya después ya nomás va a ser uno. Ok, Porque al principio nomás tenía el caso del café y el caso del petróleo, pero cuando vi lo que estaba pasando en el 2021 con el petróleo, pues didácticamente nos ayudaba porque contrastamos dos situaciones muy diferentes, ¿verdad? Por eso metí el de 21. Entonces, yo quiero dos, ya bien sea los dos del petróleo o uno de petróleo y uno de café. Ahí me dicen, mi objetivo es esto, y yo con base a los resultados que estoy presentando, concluyo, yo Rodolfo, yo Alan, yo Ilse, yo Rocío, concluyo esto, ¿sí? Que para mí eso es muy importante porque ahí yo voy a ver qué tanto aprendiste, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y algún otro comentario, pregunta, aclaración? muchas La gracias, profe. metodología no va a ser propia nuestra, ¿no? Sino que va a ser la metodología que tomaron en las lecturas para sacar las gráficas. Yo creo que la metodología, sí, tienes que mostrar y el, el, con base en lo que vamos a ver en el capítulo 4, para que puedas entenderlo, ¿verdad? Porque yo no quiero que sea un discurso, quiero que sea con base en lo que están aprendiendo, ¿verdad? De su marco teórico. Ahí en el capítulo 4 vamos a entender cómo funcionan los mercados y por qué se mueven los precios, ¿verdad? Y entonces tú me vas a mostrar los resultados. Bueno, pues yo me encontré, de acuerdo a la información que tengo o otra que quieras tú buscar, que los precios cayeron, por ejemplo, en 2020. No sé si se dieron cuenta que cayeron mucho, ¿ya? En 2020 llegaron hasta $8 y menos por barril y ahorita andan 68, $69, ¿verdad? Y entonces con base en lo que tú analizaste, bueno, buena pregunta, me pones las variables, ¿qué significan las variables, ¿verdad? El nombre de las cosas que estás, o sea, que me definas las variables que estás usando. Y un pequeño enunciado sobre el marco teórico, ¿verdad? Es muy importante también la bibliografía, porque en todos los trabajos que van a hacer a lo largo de su carrera, más o menos van a seguir o deberían de seguir estos requisitos, ¿verdad? Deben de plantear, generalmente no tenemos ideas nuevas, sino que vienen de atrás, y en todo caso mostrar las diferencias entre dos argumentaciones, ¿sí? Y espero yo que a lo largo del curso, este ejercicio que yo pienso que es muy, muy importante, porque ahí tú me vas a analizar un problema y me vas a llegar a unas conclusiones con base a un orden. ¿Alguna otra pregunta?
comentario. Entonces, por favor, traten de subir sus evidencias y para que no se vayan rezagando. ¿Va? Ahí viene otro link también muy interesante. Mucho petróleo, como un barril llega, como un barril. Bueno, ahí se me complicó pero bueno, ahí tienen ustedes el link. Cómo el precio del barril llegó a ser muy barato. ¿Eh? Y ahí viene la historia muy detallada. Recuerden que yo ya soy de la tercera edad y ahorita no le hallo como la forma, ¿verdad? Pero sí. Bueno, pero ahí ustedes ya la pueden bajar. ¿Ah? ¿Algún comentario, pregunta? Y entonces nos vemos el martes que entra para ver el tema de las fuerzas del mercado, que es el capítulo 4 del libro de texto. ¿Sí? Y les voy a hacer la modificación a las fechas del reporte. Entonces seguimos en contacto. Claro que sí, profe. Muchas Hasta gracias. Nos vemos. Ok. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, nos estamos viendo y sigan usando cubrebocas, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, hasta luego.